No aplicó la receta de Roberto Carlos de tener 1 millón de amigos, sino otra mucho más efectiva, tener 0 enemigos. Me refiero al nuevo secretario general de la ONU, el ex primer ministro portugués, António Guterres. Hace 1 año le ofrecieron ser presidente en su país, dijo no. Además, dirigir la Comisión Europea, también lo rechazó. Aspiraba a encabezar Naciones Unidas, el máximo órgano diplomático mundial, donde durante 10 años estuvo al frente de la Agencia para los Refugiados. No será alguien del este como se suponía que tocaba, ni una mujer como Colombia, entre otros muchos países propició. Como alguien dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una mujer sea secretaria general de la ONU. No cumplir ese único pero importante requisito es la crítica que se ha hecho a Guterres en lo personal. En lo institucional, a pesar de que por primera vez hubo audiencias públicas, el sistema de elección en que el Consejo de Seguridad decide y la Asamblea solo ratifica sigue siendo y cada vez con más fuerza motivo de críticas. Porque en verdad son los 5 países con derecho a veto los que deciden un cargo con 50.000 funcionarios de dependencia de un órgano como ONU que integran 193 países y que influye en 7.000 millones de personas. Refugiados, Siria, terrorismo, medio ambiente, entre otros temas. ¿Cómo se logra hacer relevante la ONU a sus casi 71 años y reformarla de verdad? Son muchos los desafíos para el nuevo secretario general. ¿Estará Guterres más cerca de un opaco ban o será capaz de enfrentar a las potencias como hizo Kofi Annan? Lo conversamos hoy en Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cable a Tierra. Hoy vamos a hacer un tema que es poco habitual, que es hablar de una institución de la ONU, tratar de explicarnos cómo surge, cuáles son los objetivos presentes y futuros, qué reformas necesita y sobre todo el nuevo secretario general. Porque la verdad es que una vez que el Consejo de Seguridad decide quién es, ya el resto es un trámite necesario, pero un trámite en todo caso. Así es que vamos a hablar de eso y para eso tenemos 2 de nuestros panelistas. Le damos la bienvenida a Olga Ulianova. Olga, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Ella es doctora en Historia, además académica del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Así que bienvenida nuevamente. Y por primera vez recibimos a Carsten Schulz. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Él es doctor en Relaciones Internacionales y además académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Antes que comencemos la conversación, los invito a revisar. Vamos a ver algunas gráficas que tenemos. Quiero que veamos los mapas de la ONU, de un organismo que las Naciones Unidas no son una entidad por encima de los gobiernos, no son un supragobierno, pero tienen un poder relevante. No tienen ejército propio tampoco, recurren a las fuerzas que les ayudan o que les aportan los gobiernos y tampoco recaudan impuestos, pero sí reciben también aportes de los países que no pueden superar el 22%, además del aporte total. Se supone que es para dar mayor independencia. Veamos cuáles son los miembros de la ONU. Bueno, tranquilos, no los voy a nombrar todos, son 193. El último recuento son 193. A ver si aparecen los miembros de la ONU, que todavía no están ahí en pantalla. El mapa de los miembros de la ONU, estoy esperando justamente. Vamos a ver, bueno, es el mapa global porque básicamente son todos los países entonces los que ustedes están viendo ahí, porque son 193. Pero tenemos una gráfica en donde justamente aparecen los que no son Estados miembros propiamente tal. ¿Cuáles son? Ahí los vamos a tener marcados algunos de ellos. Básicamente, los que no son... Bueno, ahí tenemos por distintas razones, ustedes van a ir viendo mientras aparecen, yo se los voy a ir explicando, así que sigamos con el desarrollo del mapa. Hay 2 que son misiones permanentes de observación. Está el Vaticano en eso y están también los territorios palestinos, que fueron reconocidos como un Estado observador, pero no miembro de las Naciones Unidas. Ahí tenemos entonces la misión permanente de observación de la Santa Sede y luego los palestinos. Luego también tenemos a la República Popular China, que perdió esta calidad de Estado con derecho a voto y ser miembro de la ONU cuando, ustedes saben, se produce la pelea entre comunistas y nacionalistas y finalmente entonces
se quedan los nacionalistas en Taiwán y por un tiempo tienen efectivamente la representación en la ONU, pero finalmente se decide dar a China el puesto en el Consejo de Seguridad y sacar finalmente entonces de la ONU a Taiwán, que ha pedido en innumerables ocasiones reincorporarse con distintos nombres, ha propuesto además hacerlo en la ONU. Este asiento entonces en el Consejo de Seguridad y el poder ser parte de la ONU fue transferido en 1971 a la República entonces Popular China y finalmente entonces pierde Taiwán la posibilidad de tener este asiento. El Sahara Occidental, ojo, ahí está entonces, es un territorio no autónomo de administración en algún minuto de otra administración. Y tenemos también los casos especiales, son territorios no miembros sin calidad de miembro observador y con gobierno propio, y tenemos Niue y también las Islas Cook, que están asociados a Nueva Zelanda. Si decidieran estar de manera independiente, podrían estarlo. Y también fíjense que tenemos otro caso, que son los que no pagan. Los que no pagan son suspendidos entonces de la ONU y tenemos 4 países en ese caso. Comoras, tenemos a Guinea-Bissau, tenemos a Somalia y a Santo Tomé y Príncipe. ¿Y por qué están suspendidos? Porque si durante 2 años no se paga la cuota que les corresponde en la ONU, los pueden suspender, y así ha sido en estos casos. Dicho esto, Olga, ¿qué es lo más relevante en esta organización que cubre 193 países, excepto estos países o territorios o misiones que no están reconocidos? Bueno, las Naciones Unidas es el mayor organismo internacional que la humanidad haya creado en su historia. Después de la Primera Guerra Mundial, de lo sangriento que fue la Gran Guerra, por primera vez los estados sobrevivientes de la guerra trataron de crear algún organismo que les permitiera evitar una nueva carnicería y crearon la Liga de las Naciones. Y vamos a hablar de la historia. Claro, pero la Liga de las Naciones agrupaba solamente a las potencias. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que fue aún más terrible y aún más sangrienta, con más de 50 o 60, incluso se dice millones de muertos, bueno, a partir de ahí los aliados, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, deciden crear este organismo internacional donde pueden participar todos los países que eran independientes. En aquel entonces eran 50 más 1, Polonia se unió en el camino. Claro, y hoy día llegan a 193, que son, después del proceso de la descolonización, que son, bueno, prácticamente todos los países existentes hoy día en el mundo reconocidos internacionalmente. Y hay un espacio en el mundo donde los países que se encuentran en posiciones muy distintas, en posiciones contrapuestas, con armas tremendamente destructivas, pueden sentarse a negociar, pueden sentarse a conversar sin que la sangre llegue al río, sin llegar a las manos, sin llegar a la guerra. Entonces, en este sentido es relevante, tremendamente relevante. Quiero que revisemos algunos datos de Naciones Unidas. Veamos algunos datos, entonces vamos a sacar este mapa y vamos a revisar entonces datos de Naciones Unidas. Como decíamos, 193 miembros, 2 estados observadores, Vaticano y los palestinos. Un presupuesto bianual, el último de 5.500 millones aproximadamente. Esto es para el funcionamiento corriente. Aparte, las operaciones de paz tienen otro presupuesto, y aparte algunas agencias u organismos asociados tienen también otro presupuesto que no está considerado en esto, como para el gasto corriente de las Naciones Unidas. Aportes: Estados Unidos, los principales aportantes, 22%, Japón 9%, China 7%. Hay algunas normas como que no supere el 22% de aporte ningún país, y el resto de la exigencia va en relación al Producto Interno Bruto y a las posibilidades además, porque cuando se hacen también excepciones cuando hay crisis importantes, en fin. Estados entonces en mora pierden el derecho a voto, es justo si así lo decide la Asamblea o el Consejo, y esto tiene que ver también, como les decía, con que también se ven algunos casos excepcionales si hay una crisis importante en el país. Número de trabajadores estimados están en 50.000. Esto, ojo, solo estos 50.000 trabajadores, solo los que dependen del secretario general. Solo los que dependen del secretario general, porque si uniéramos todos los organismos asociados, programas y voluntarios, ahí la verdad es que son muchísimos, muchísimos más. Carsten, ¿cuál dirías tú que es qué tan poderosa es la ONU? Porque algunos dicen es un organismo súper relevante, súper poderoso, otros dicen es un organismo hoy por hoy no de papel, pero poco relevante. ¿Y cuál es la fuente de ese poder o de esa debilidad? Depende en qué lugar te sitúes tú. Bueno, la función principal de las Naciones Unidas es la mantención de la paz entre estados. Y creo que pensando en la función y la influencia que ha tenido o que tiene las Naciones Unidas, hay que distinguir entre la Asamblea General
el Consejo de Seguridad y de hecho la Secretaría, ¿no? Son tres organismos que tienen una fuente de poder, un impacto muy diferente. Miramos a la Asamblea General, donde todos los países, los 193 países, son representados, menos los que están suspendidos temporalmente, pero supuestamente están ahí. Todos tienen derecho a voz y derecho a voto. La Asamblea General entonces tiene una cierta legitimidad, ¿no? Y puede aprobar resoluciones que muchas veces han enmarcado ciertos debates, ciertos movimientos. Tal vez lo más importante es la descolonización durante la segunda mitad del siglo XX. Ahora, es muy diferente al Consejo de Seguridad. Ahí tenemos 15 países representados. Los más importantes son los 5 países con derecho a veto. Con derecho a veto son los países miembros permanentes. Sí. Ahí se basan las resoluciones que son vinculantes para la comunidad internacional. Y luego vamos a hablar del secretario general cuando hablemos específicamente de eso y de cada uno de estos órganos. Pero los quiero invitar a viajar en el tiempo, en la nota de Nicolás Ríos, con la historia de la ONU que ya comenzamos a esbozar. Veamos. Luego de 26 años de existencia y 58 miembros, la Liga de las Naciones no pudo evitar las expansiones territoriales de Alemania, Italia y Japón. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial sin que el órgano pudiera evitarlo. En 1945 se realizó la Conferencia de San Francisco, donde se firmó la creación de este nuevo órgano supranacional, con 51 miembros originales, entre ellos Chile. Si hubiésemos tenido esta carta años atrás y si hubiésemos tenido la voluntad de usarla, millones de muertos estarían vivos. Y si titubeamos en nuestra voluntad de usarla en el futuro, millones de quienes hoy viven seguramente morirán. 1960 marca el año donde más miembros se incorporaron, la mayoría de ellos nuevos estados africanos. Era Guerra Fría y la ONU fue fundamental en la crisis de los misiles, en el Tratado de No Proliferación Nuclear, además de negociar la retirada soviética de Afganistán. Esto es lo que hace la ONU, junta a 193 países cada septiembre en este salón. Son países que nunca hablarían entre ellos y se encuentran aquí, literalmente sentados uno al lado del otro. Aunque entre las críticas está la crisis política, social y humanitaria ocurrida tras la partición de Palestina. Además de no impedir la invasión estadounidense en Irak, la continuación de la guerra en Siria y últimamente acusaciones de violación en contra de cascos azules. Muchos países africanos están diciendo esto es suficiente. Nosotros, los países africanos, deberíamos liderar las misiones en países como Sudán del Sur, porque francamente los poderes extranjeros no se preocupan por nosotros. En 71 años la ONU ha tenido 8 secretarios generales, entre ellos el peruano Javier Pérez de Cuellar, Kofi Annan y Ban Ki-moon, además del fallecido Dag Hammarskjöld. Es trágico e irónico que su muerte llegó durante una misión que llevaba a cabo para lograr un alto el fuego en el Congo. Es la ONU, pieza clave para la diplomacia moderna, un órgano supranacional que continúa creciendo. En 2011 admitió a su más reciente miembro, Sudán del Sur. Nicolás Ríos, CNN Chile. Ahí teníamos un recorrido por la historia de la ONU. ¿Qué tanto ha cambiado la ONU en sus objetivos? Claramente ya no está enfrentando una guerra mundial ni la estabilización en el fondo post la Primera Guerra Mundial y asegurar ciertos principios que ya se dan, algunos de ellos, en la mayor parte del mundo por sentado. Pero ¿qué tanto cambia y qué tanto marca además un hecho en particular, el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín? ¿Qué tanto marca a la ONU finalmente y hoy qué tan distinta es? Sí, yo diría que precisamente el fin de la Guerra Fría es un momento de la división de aguas en la historia de las Naciones Unidas. Antes de este momento, las Naciones Unidas administraban, podríamos decir, la paz dentro de la Guerra Fría, representando en el Consejo de Seguridad el mundo bipolar contrapuesto. Y las agencias múltiples y cada día son más dedicadas al desarrollo, medio ambiente, situación de la mujer, un montón de temas distintos. Son muchísimas. Así es. Bueno, eran, si podríamos decir, secundarios, eran en cierta medida también eran frentes de la Guerra Fría, en cierta medida, digamos, formaban las nuevas agendas de, ¿cómo se llama?,
internacionales, pero estaban en el segundo plano. Desde el fin de la Guerra Fría, en primer lugar, el Consejo de Seguridad no representa el equilibrio del poder global, porque Rusia actual no es la Unión Soviética de antes. Aparecieron otros centros del poder que no están representados en el Consejo de Seguridad, por lo tanto, el Consejo de Seguridad no puede cumplir hoy día en esta forma como existe el papel que cumplía durante la Guerra Fría. Y por otro lado, los temas que antes eran secundarios, los temas humanitarios, los temas de desarrollo, los temas de mantenimiento de paz en los conflictos que no necesariamente enfrentan a, digamos, el poder de las superpotencias. Todos estos temas hoy día se vuelven más importantes. Quiero preguntarte sobre el nuevo secretario general de Naciones Unidas, Carsten, pero primero quiero que veamos un poquito de su historia. Vamos a ir a una línea del tiempo que está centrada en la vida de Guterres. Comenzamos entonces el 23 de febrero de 1992, cuando es electo secretario general del Partido Socialista Portugués. Luego avanzamos hasta 1995. ¿Qué ocurre en esa fecha? Luego de estar haciendo una carrera que fue a los 27 años, si no me equivoco, diputado, es un hombre que hizo una carrera súper rápida también al interior de su partido y asume como primer ministro entonces de Portugal. Algunos dicen que es inversamente proporcional la buena fama que tiene él como persona que la calidad de sus políticas, pero bueno, eso era de hecho una ironía de un diario portugués que se recordaba por estos días. Vamos a seguir avanzando en el tiempo con otro hito de la vida de Guterres y llega el 15 de junio del 2005 cuando es elegido jefe de ACNUR, cuando entonces queda como jefe de la Oficina de Refugiados, en el cargo en el cual se desempeña 10 años, propuesto por Kofi Annan para este cargo, un cargo que muchos apetecían porque, a ver, por varias razones. Hay temas humanitarios que tienen mucho que ver con la vida de Guterres, pero en general, más allá de Guterres, es un cargo apetecido porque tiene gran relevancia política, puedes ayudar mucho efectivamente, son temas críticos y cada vez más relevantes los de los refugiados. Se maneja un presupuesto importante, siempre insuficiente, entonces tiene gran relevancia. Bueno, y tanto que hoy terminas dirigiendo la ONU, no solo por eso, pero le da un perfil interesante. Y entonces, esta es una fecha de futuro. Vamos a la siguiente fecha que tiene que ver con el 1 de enero de 2017. Esa es la fecha en que asumiría él como nuevo secretario general de la ONU. Carsten, ¿qué podemos decir? Recorramos un poco la vida, el perfil. Yo me voy a sentar mientras hablamos de este hombre que hoy tiene 66 años, que es portugués, que nace en Lisboa y que estudió ingeniería y física. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, es un político con mucha experiencia. Es considerado una persona que conoce muy bien la máquina dentro de las Naciones Unidas, que obviamente es sumamente importante al momento de poder ejercer influencia dentro del organismo mismo. Además, es carismático y franco, y eso tal vez marca una distinción notable en comparación con el secretario general actual, Ban Ki-moon. Entonces, el carisma. El carisma, sí. Y eso es importante al momento de poder posicionar ciertos temas en la agenda internacional. Si pensamos en Kofi Annan, una de las fortalezas que él tenía es básicamente esto, ser un líder carismático que puede enmarcar ciertos temas, como por ejemplo el desarrollo, o muy importante, ya lo mencionaste, el tema de las intervenciones sobre la ayuda humanitaria. Él vivió como niño, en el fondo, como adolescente, la dictadura en Portugal, que termina con la llamada Revolución de los Claveles, y es en el 74 justamente cuando triunfa esta revolución, cuando él se une al Partido Socialista. O sea, no es alguien que en su adolescencia ya tenía un rol, era difícil también, pero algunos incluso le reprochan eso, que se metió al Partido Socialista cuando triunfa la Revolución de los Claveles, pero no antes. ¿Qué más se puede decir de este hombre y de su pasado? Porque es alguien que ha estado ligado permanentemente, bueno, primero al tema de la ayuda social, un hombre creyente, religioso, católico, muy católico, muy amigo del presidente actual, como su mejor amigo, el presidente de Portugal, ¿no? Y que tiene, de hecho, una ligación de vida, eso se puede conocer con los temas sociales. O sea, él ha trabajado toda su vida los temas sociales. De hecho, el 91 crea la Oficina de Refugiados en Portugal. ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, además fue presidente de la Internacional Socialista. Cierto. Incluso algunos medios han titulado la noticia de su elección que el socialismo va a Naciones Unidas. Como que, bueno, también es un gran organismo internacional con mucha experiencia y, bueno, digamos, también
jugó un papel muy importante en el Consejo de Europa. Es decir, el hombre que conoce la maquinaria interna de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y también de la Internacional Socialista. Y en los últimos años ha sido una de las voces, podríamos decir, más fuertes en pro de la resolución del problema de los refugiados, de la necesidad por parte de los países más desarrollados y, bueno, en particular de los países europeos, de emprender medidas para, resolver la crisis humanitaria originada por distintas crisis, en primer lugar en el Medio Oriente, alrededor, recibir a los refugiados en Europa. Carsten es un hombre que asume el poder en su país como primer ministro, pero renuncia después de que hay unas elecciones municipales que al socialismo le fue pésimo en esas elecciones. No estaba obligado, porque no eran elecciones parlamentarias, no estaba obligado a renunciar, pero él dice que en el fondo estaba claro que había una crisis y un descontento con su colectividad y por eso renuncia finalmente y deja el poder. ¿Cómo podríamos, qué sabemos de los gobiernos, del gobierno de Guterres? Porque cuando uno se pone a leer encuentra igual hartas críticas a su gobierno, o sea, no parece como un gobierno tan destacado. Buena pregunta. Bueno, lo que mencionaste, ¿no? Que renunció al momento de una derrota, pero no necesariamente que hubiera requerido su renuncia. A mí me parece que eso es un signo de un cierto entendimiento de lo que es un proceso democrático bastante sano, ¿no? Que hay una cierta medida de legitimidad, o tal vez una pérdida de su mandato popular, ¿no? O sea, nos habla también, dices tú, ese hecho político que yo te mencionaba, nos habla también de su personalidad, de alguna manera, o de cómo entiende el poder. Entonces, que siempre tienen un cierto, ¿no? Muchas veces tienen ciertas ambigüedades, ¿no? Y creo que no hay ningún primer ministro que no sea así una falta, ¿no? Pero me parece que... lo que tú decías, eso, que entender bien el poder, como que más allá de lo formal, si te están diciendo que hay un rechazo, muchos destacaron el hecho que él se fuera. Bueno, otra gente agarra al poder hasta el último momento. Exacto. Que no necesariamente es lo deseable, ¿no? Quiero que revisemos algunos otros perfiles de quienes están involucrados en la ONU para que después hablemos a la vuelta de comerciales justamente de esto. Pero, ¿saben qué? Voy a irme primero al diccionario que habla tierra. Perdón, señor director. Voy a ir al diccionario que habla tierra para la vuelta a ver los perfiles. Y nos vamos a ir justamente con la A. A ver, ¿qué nos trae el diccionario que habla tierra? Algo que ya hemos mencionado. Despleguemos este concepto entonces. Ahí está. ACNUR. ¿Qué es ACNUR? Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es el organismo de la ONU, dice nuestro diccionario, que se encarga de proteger a los refugiados y desplazados, promover soluciones y encargarse de su reasentamiento. En este cargo, a cargo de esta oficina, estuvo de esta institución tan relevante, entonces estuvo justamente el nuevo secretario general de Naciones Unidas, una oficina que le decía yo, una institución súper relevante, ACNUR, y cada vez más relevante, porque solo un ejemplo, respecto de Siria, por ejemplo, es tremendamente relevante por Europa, pero también por los países que lo rodean. Y uno puede citar unas palabras de Guterres cuando él dice, atención, que refugiados, Europa está recibiendo con suerte 1 por cada 1000 habitantes. Líbano, por ejemplo, respecto a Siria, tiene 1 de cada 3 habitantes como refugiados. Hacemos una pausa y regresamos acá a la tierra. Continuamos en Cable a Tierra y en el contexto analizando el nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y también revisando algunos otros personajes que son relevantes de conocer. Y aquí tenemos entonces, vamos a desplegar los perfiles, quiero que despleguemos todos al mismo tiempo. Vamos a desplegar todos. No vamos a hablar, porque ya lo hicimos en el bloque pasado, de Antonio Guterres, que es el nuevo secretario general de la ONU, pero vamos a referirnos, aquí hay un 2017, 18, 19, 20, 21, sí, son 5 años.
Son 5 años el cargo que pueden ser renovables por otros 5. Depende, dicen algunos, cómo te lleves con las potencias. ¿Quiénes más son relevantes? Bueno, tenemos a Peter Thompson, que es el presidente de la Asamblea General. Lo pusimos a él, que acaba de asumir. ¿Por qué? Porque asumió esto en septiembre. ¿Por qué es relevante? Era solo para explicarles que el secretario general no preside la Asamblea General, la preside el presidente de esta Asamblea. Así que por eso lo pusimos al señor Thompson. Ya hablamos de Guterres. Tenemos a Susana Málcora. ¿Por qué? Porque otros temas que vamos a conversar un ratito más es el rol que tuvieron las mujeres, porque muchos esperaban que viniera de un país del este y que fuera mujer. El próximo, ya no el próximo, sino la próxima, esperaban secretaria general, que fuera la primera vez que se hacía y que se lograra que una mujer llegara al cargo, y no se logró. Y una de las 5 postulantes fue Susana Málcora, que es la actual canciller argentina, 61 años, ingeniera eléctrica, que dirigió el Programa Mundial de Alimentos, que es ex jefa de gabinete de Ban Ki-moon, fue mano derecha de Ban Ki-moon, acusada, dicen algunos, de ocultar o al menos no ser muy transparente respecto a los abusos de cascos azules, que es un tema relevante, y lanzó la candidatura de secretaria general de la ONU en mayo, pero le fue mal. Y ahora sí, despleguemos al medio a Ban Ki-moon. Aquí lo tenemos. Electo en el cargo el 2006, máster en Administración Pública de Harvard, diplomático de carrera, canciller de Corea del Sur entre el 2004 y el 2006, y algunos dicen que podría tener un futuro también en Corea del Sur en las presidenciales, en las próximas presidenciales. Más allá de eso, Carsten, ¿cómo podríamos caracterizar el periodo de Ban Ki-moon en las luces y en las sombras al mando de la ONU? A ver, creo que en general ha sido un periodo bastante difícil, sobre todo bueno, en el último periodo de Ban Ki-moon por el tema de Siria. Siria y también el tema de Crimea. Tenemos ¿El tema, lado perdón, de Crimea. Ya, sí, perfecto. El tema de Siria es muy complejo. Con Rusia en ambos temas hay como actor relevante. Sí, eso es muy relevante, porque lo que vemos hoy en día, y eso va a ser un desafío gigante para el próximo secretario general, prácticamente hoy en día tenemos una situación donde ya no hay un diálogo estratégico entre Rusia y la OTAN. Eso empieza con Crimea, durante el mandato de Ban Ki-moon, y hoy en día vemos los problemas de esto en el caso de Siria. Hay un enfrentamiento, hay una, no necesariamente una hostilidad, pero por lo menos hay una falta de confianza entre los países occidentales y Rusia, que hace resolver el conflicto en Siria casi imposible. Y Ban Ki-moon fue muy crítico de Bashar al-Assad, y lo ha sido hasta el último día, y cada día, mientras se acerca el fin de su mandato en la ONU, ha sido más crítico, y eso lo enfrenta, y lo ha enfrentado también entonces con Rusia, que apoya a Bashar al-Assad. Bueno, claro, el secretario general solo puede hacer lo que los países miembros de la ONU, y sobre todo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, le permiten hacer. En estos contextos, ¿no? Y obviamente eso ha sido muy difícil brillar en situaciones como tales. En general ha sido, bueno, una de las razones por qué fue elegido, no solo por ser de Asia, sino además por tener un perfil muy bajo. Y eso ¿Se lo querían por eso? Sí, sí, básicamente no... No era Kofi Annan el carismático, el que se enfrentó a Estados Unidos, que le dijo que no a la guerra a Irak. Era súper opuesto. Sí, una persona que básicamente, bueno, creo que los países, sobre todo los miembros permanentes, quieren a alguien que no les va a censurar. Entonces, para Rusia, Ban Ki-moon fue una persona con poco riesgo. China obviamente lo apoyó, sobre todo por su actitud bastante moderada frente a Corea del Norte. Y los otros países también lo aceptaron, como he dicho, ¿no? Prácticamente por un bajo perfil. Eso no ha cambiado durante su mandato. Nunca ha tenido como un momento destacado como Kofi Annan. Tampoco ha tenido crisis y casos de corrupción, etcétera, que ha salvo el tema de los cascos azules, que se le ha criticado bastante por ese tema, por no haber sido más duro respecto a los casos de abuso de personal de la ONU en distintos países. Sí, pero eso creo que es un tema de rendición de cuentas. El tema de Kofi Annan y la corrupción por el programa de petróleo por alimentos, ahí está involucrado su hijo, ¿no? Eso es un caso de corrupción un poco más drástico. En este caso es un tema de rendición de cuentas que, mucho más, que puede ser, es un tema estructural de la organización misma, ¿no? Exacto.
Exacto. Iba a decir que entre las cosas que se le reconocen a Ban Ki-moon está el tema de haber logrado sacar adelante el pacto climático y también los objetivos que tienen que ver con desarrollo, los objetivos del milenio. Quiero cambiar de tema, vamos a sacar al señor Ban Ki-moon y quiero que dejemos entonces ahora sí al medio a Antonio Guterres. Lo pongamos al medio entonces de nuestra pantalla. Me voy a ir a sentar, Olga. A ver, hablemos de la elección. ¿Cómo se produce este éxito diplomático para Portugal? Porque cada sector tenía sus candidatos. Guterres no era el candidato de ninguno. Algunos dicen que justamente ese fue el éxito. ¿Cuáles son las polémicas involucradas en la elección de Guterres? Que algunas tienen que ver con la estructura y la forma de elección del nuevo secretario general, más que con él en particular. Pero ¿cómo se produce? ¿Cuáles son las claves del éxito de que salga él y no otro? Claro. Primero, la estructura, cómo se hace la elección. Sí. En realidad, quienes eligen al nuevo secretario general son los miembros del Consejo de Seguridad, sí, y donde el papel central juegan los miembros permanentes, es decir, pueden vetar a algún candidato. Por ejemplo, en el caso de Boutros Ghali, el que fue secretario general antes de Kofi Annan, Boutros Ghali egipcio, alcanzó a estar solamente un periodo. Porque lo vetaron para el segundo. Sí, porque lo vetaron los Estados Unidos para el segundo periodo. ¿Sí? Entonces, digamos, no puede vetar ninguno. Y salvo los cinco que tienen derecho, digamos, los cinco que tienen derecho a veto. Sí, entonces, por lo general son elecciones por aclamación. Y después el Consejo de Seguridad ofrece la candidatura del nuevo secretario general elegido por el Consejo de Seguridad por aclamación, es decir, unánimemente, lo ofrece a la Asamblea General y la Asamblea General, después de este tipo de elección, vota. Sí, lo también ratifica, o sea, claro, no. Lo ratifica. Bueno, se supone que vota, pero en realidad ratifica. Entonces, nunca ha pasado, de hecho, que lo rechacen. Claro, no, nunca ha pasado eso. Entonces, bueno, cuando dicen que la elección no es democrática, no se refieren a Antonio Guterres, se refieren al mecanismo, al sistema. Ahora, fue el candidato que finalmente satisfizo a todos. Satisfizo a los países de la OTAN, satisfizo a Rusia. Y de hecho, el primer embajador que dijo que si este va a ser nuestro candidato fue el embajador ruso, bueno, de quien se esperaba que podría tener una posición distinta a la de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Sí, ahora, entre otros candidatos, y se habló, digamos, de eso mucho, de que podría haber una mujer y que podría ser de Europa del Este. Sí, había una candidata también bastante fuerte, Irina Bokova. Sí, de Bulgaria. De Bulgaria, claro. Ha sido durante muchos años directora de UNESCO, también una persona que conoce por dentro Naciones Unidas, una de las agencias más importantes, etcétera. Pero precisamente en el momento actual de este empeoramiento de relaciones entre Rusia y los países de la OTAN, la figura de ella parecía como demasiado cercana a Rusia. Entonces estaba como que tirada hacia, ¿cómo se llama?, hacia un lado, y entre las mujeres tal vez era la candidatura más fuerte. En cambio, Guterres era gran conocedor de la estructura interna de Naciones Unidas. El tema de refugiados es el tema central, lo va a ser para los próximos años. Así que es el mejor candidato para todos. Un hombre, como decíamos en la introducción del programa, que no necesariamente tenía 1 millón de amigos, pero tenía 0 enemigos en la ONU, y que eso era clave. Quiero que revisemos entonces, tenemos una gráfica con los principales organismos de la ONU. Vamos a revisar eso. A ver si la podemos poner ahí. Tenemos, a ver, son básicamente, los vamos a ir revisando contigo, Karsten, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría General, además de la Corte Internacional de Justicia. Son estos 6 órganos. Empecemos entonces por el primero que tenemos nombrado ahí, la Asamblea General. Expliquemos a la gente qué hace la Asamblea General, qué poder tiene. A ver, la Asamblea General, como sugiere el nombre, todos los países miembros están representados, y sobre todo es una tribuna, ¿no?, donde los gobiernos pueden pronunciarse sobre ciertos temas, ¿no? Sobre todo durante la reunión anual que se hace en Ahí se eligen los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad también, ¿no? Ahí se ratifican los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Así es. Pueden pasar resoluciones, pero esas resoluciones no son vinculantes, ¿no? Son básicamente recomendaciones, ¿no? Ciertos posicionamientos del órgano en cuanto a ciertos temas de relevancia internacional. Las cosas más relevantes es efectivo que requieren 2/3 y las otras son por mayoría simple. Sí. ¿Y tú dirías que entonces tiene un poder real o es más bien un poder simbólico?
Es sobre todo simbólico, ¿no? El Consejo de la Asamblea General tiene una legitimidad frente a la comunidad internacional que para muchos el Consejo de Seguridad no lo tiene, ¿no? Por ser más incluyente. Consejo de Seguridad entonces, porque son 15 miembros. Son 15 miembros, 10 no permanentes, 5 permanentes, son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y muy importante, estos 5 países tienen tienen derecho a vetar decisiones, ¿no? Entonces pueden bloquear ciertas decisiones. Lo importante tenemos a Estados Unidos como miembro no permanente, a China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Ahí están los 5. Entonces sabemos que el Consejo de Seguridad, en primer lugar, ya no representa la distribución de poder a nivel internacional, ni en temas militares, ni económicos, ni demográficos, ¿no? Entonces surgen ciertas propuestas para una reforma del Consejo de Seguridad. Lo importante es, el Consejo de Seguridad es importante porque ahí se hacen decisiones vinculantes. Puede, por ejemplo, autorizar el uso de la fuerza y puede pasar a resoluciones vinculantes. Es decir, estos básicamente pueden hacer derecho, ¿no? Y pueden obligar a los países de cumplir con estas decisiones que no se casan en la Asamblea General, ¿no? Y también entonces ellos eligen proponen al secretario general, básicamente lo eligen, para que mandar con cosas. Bueno, y a los miembros de la Corte Internacional de Justicia también los proponen ellos, básicamente cuando ya están propuestos, están listos. Entonces, ahí tienen un impacto sobre la toma de decisiones mucho más fuerte que los demás. Y lo hemos visto ahora, ¿no? Esa elección básicamente y las elecciones anteriores del secretario general son elecciones donde no gana el más apto o el que tiene un cierto consenso, sino son candidatos a un cierto denominador común mínimo, ¿no? El candidato menos inaceptable de todos, ¿no? Perfecto, una forma muy diplomática de decirlo. Bueno, luego está el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, que tiene un rol importante en los temas de desarrollo, en los temas económicos, en los objetivos además mundiales de desarrollo. Luego el Consejo de Administración Fiduciaria, que suspendió sus operaciones formalmente en 1994 y supervisaba la administración de territorios en fideicomisos puestos bajo el régimen de administración fiduciaria, y consistía entonces, quería promover el adelanto, estos lugares, en fin. Estaba constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como dijimos, China, Estados Unidos, Rusia, Francia y el Reino Unido. Y como ya se cumplieron, porque todos los territorios en fideicomiso no alcanzan el gobierno propio, la independencia, se suspende. Entonces quiero revisar justamente, Olga, contigo, la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial, no el único, pero el principal de Naciones Unidas. Sí, yo creo que aquí hay que recordar un punto tremendamente importante, la diferencia entre el derecho internacional y los derechos nacionales de los países. Detrás de los derechos nacionales de los países está la posibilidad de la aplicación de la fuerza. En el derecho internacional, como no hay un gobierno mundial y las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, no hay no hay una capacidad de fuerza, no hay una policía, no hay un ejército, no hay una cárcel donde se puede poner a los infractores. Entonces, esa es la diferencia entre los derechos nacionales de los países y el derecho internacional. El derecho internacional puede actuar solamente en aquellas áreas donde los países miembros se ponen de acuerdo. Y que han ratificado además la convención. Y que lo ratifiquen, claro. Entonces, la particularidad de la justicia que administran las Naciones Unidas es que solamente concierne a los países que aceptan la jurisprudencia de esta Corte. Entonces, está, la Corte Internacional de Justicia, aquí hay también 2 órganos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se ven problemas territoriales entre los países, como el caso de hoy Chile día con que Perú, tenemos. Chile con Bolivia. Exactamente, sí. Los países que, sí que aceptan su jurisprudencia, en el caso de los países de América Latina, los que han firmado el Pacto de Bogotá, sí, se someten voluntariamente a la jurisprudencia de esta Corte. Sí, también bajo ¿Hay cortes especiales o cortes ad hoc también bajo finalmente? En el caso de algunos conflictos, de crisis humanitarias, etcétera, sí, hay también Corte Penal Internacional en formación.
en la que también pueden ser juzgados solamente aquellos que se han sometido a su jurisdicción. Y los países más grandes y bueno, que pueden presentar, digamos, mayores problemas, como Estados Unidos, digamos, no la reconocen, por lo tanto no pueden ser sometidos. Bueno, un detalle, pero anecdótico, el único de los 6 órganos que no tiene sede en Nueva York es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, así que ya saben dónde tiene su sede, donde los idiomas oficiales son el inglés y el francés, y tiene 15 magistrados, no pueden repetirse los países. Vamos al sexto entonces, la Secretaría General. ¿Qué rol cumple el Secretario General? Bueno, el Secretario General no es como no es un presidente de las Naciones Unidas, ¿no? Es Secretario General y tiene sobre todo una función, bueno, es el jefe de la administración misma, es un cargo que tiene, pero a lo mejor lo más importante que él, básicamente, él es la persona o ella que puede cumplir con ciertos roles de buenos oficios, ¿no? Entonces, si hay un conflicto, muchas veces el secretario general es la única persona que puede traer a la mesa de negociación a las facciones, ¿no? Entonces, eso es un papel muy importante y obviamente es el vocero y la cara de esa organización y por algunos de los secretarios generales, eso fue bueno, se aprovecharon de esta posición, usaron esta organización para enmarcar ciertos temas, ¿no? Entonces, ahí es otra fuente de influencia que tiene el secretario general. ¿Dirías tú que tiene un poder real o no, dada la estructura de la ONU? Por supuesto tiene poder, ¿no? Tiene influencia. Te lo pregunto en qué sentido, en que muchos se preguntan cuánto puede hacer por 2 dimensiones, por el poder que siempre tiene el Consejo de Seguridad de vetar, y porque si está en el primer periodo también está pensando en si va a tener un segundo. Entonces, te digo por esas 2 cosas, ¿qué tanto poder tiene el secretario general? Creo que es importante como aterrizar un poco las expectativas que uno tiene de las Naciones Unidas, sí, claro, ¿no? No son gobierno mundial. No, el supragobierno del mundo. No. Exactamente, ¿no? Entonces, el rol que puede jugar el secretario general en ciertas decisiones, por ejemplo, ahora en Siria, es muy contingente a la voluntad, sobre todo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Una voz relevante. No es un acto estatal en ese sentido, fuerte e independiente, pero es un acto burocrático, ¿no? Cuando uno revisa los roles de la ONU formalmente, son mantención de la paz, y ahí está no solo la paz en conflictos comunes y corrientes, sino que tiene que ver con el terrorismo y también el desarme, el desarrollo del mundo, y ahí está dentro de eso cambio climático, reducción de riesgo de desastre, igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y las niñas, el derecho internacional, y ahí tenemos justamente la Corte Internacional de Justicia y las cortes y tribunales también que se establecen, el sistema interno de justicia de las Naciones Unidas, la 6ª Comisión de la Asamblea General, después el tema de los derechos humanos, que ha sido uno de los temas súper relevantes en la historia de la ONU, no solo la Carta Internacional de Derechos Humanos del 48, sino en general el alto comisionado y todo lo que hace en ese tema y lo que ha hecho en la historia, y los asuntos humanitarios. Esos son en el papel los 5 roles. ¿Cuál de esos roles dirías tú, Olga, que es el más relevante que cumple hoy la ONU? Para que hablemos después de los desafíos. A ver, bueno, yo creo que el mantenimiento de la paz siempre va a ser el papel más importante, ¿sí? Y hoy día, cuando, digamos, hay nuevas líneas de conflictos en el mundo, vuelve a ser, digamos, nuevamente importante. Ahora, los temas humanitarios, que en otros periodos estaban en el segundo lugar, hoy día también se vuelven tremendamente importantes, en primer lugar por la, ¿cómo se llama?, por la crisis de los refugiados. Tal vez no hay, desde el momento del fin de la Segunda Guerra Mundial, no hay tantos refugiados en el mundo como ahora. Es un problema tremendamente importante, ¿sí? Y bueno, los problemas de desarrollo, ¿sí? Que nuevamente antes del fin de la Guerra Fría ya era un tema. Bueno, y yo vincularía desarrollo y medio ambiente como tema del desarrollo sustentable. Sí, que en definitiva es como se llama, es uno solo. Brevemente quiero que veamos en pantalla los fondos, programas y agencias que tiene la ONU para que ustedes entiendan por qué requiere para su funcionamiento de 5.402 millones de dólares y para las operaciones de mantención de la paz 8.297 millones de dólares. Ahí van a ir apareciendo algunos, pero la verdad es que tenemos el PNUD del desarrollo, la UNICEF,
UNICEF, que tiene que ver con infancia, la ACNUR con refugiados, el Programa Mundial de Alimentos, las agencias especializadas también, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, la OIT, la UNESCO, que tiene que ver con cultura, la FAO, que tiene que ver justamente con alimentación y con agricultura, ONU-SIDA, organizaciones relacionadas, bien después pues son otras entidades y las organizaciones relacionadas como la Organismo Internacional, la OIEA, de Energía Atómica, la Organización Mundial de Comercio, en fin, son muchísimas, de hecho, entre programas, agencias, son más de 30 las que funcionan al amparo de la ONU, una organización que además en 60 años ha recibido la ONU o sus organismos asociados o sus secretarios generales en 11 ocasiones un premio Nobel de la Paz. ¿Cuáles son las principales críticas y las principales reformas que enfrenta la ONU y que por lo tanto va a verse encarado Guterres como secretario general? Bueno, creo que la primera crítica básicamente hay una brecha entre expectativa y lo que ha podido hacer la ONU, ¿no? Básicamente cualquier conflicto, cualquier problema es al mismo tiempo un fracaso de la organización. Por lo menos se entiende así. Si uno mira un poco el funcionamiento mismo no es tan fácil, ¿no? No tiene mucha influencia de influir, por ejemplo, la voluntad de los miembros permanentes en conflictos interestatales, si los actores estatales no tienen la voluntad para involucrar a las Naciones Unidas y otras, ¿no? Pero eso es la crítica más importante, ¿no? La reforma al Consejo de Seguridad de la ONU, porque es un tema súper presente y muy recurrente, que tiene que estar América Latina, por ejemplo, representada. Brasil en algún momento se pensó que podía llegar. O sea, está tan presente dentro del debate la reforma al Consejo de Seguridad y qué alternativas se plantean. Bueno, se creó en un momento muy particular después de la Segunda Guerra Mundial y el Consejo de Seguridad congela de cierta manera la distribución de poder, o por lo menos alianzas en este sentido, la alianza de los ganadores de este momento. Hoy en día vivimos un mundo muy diferente, obviamente hay muchos más países. Entonces, el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, ¿no?, que tienen el derecho a veto, no representan diferentes regiones, no representan ciertas características demográficas, etc. ¿no? Es este momento, la Segunda Guerra Mundial, o el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día hay varias propuestas. Mucho tiene que ver con ampliar el Consejo de Seguridad, incluir más miembros permanentes. Ya los miembros no permanentes son elegidos en base de una clave regional, ¿no? Y ahí surge la idea que cada región macro en el mundo debe ser representado por un miembro permanente. Ahora, si hablamos de Brasil, vemos un problema muy fuerte de esto, sí, que para los brasileños eso es un mandato para ejercer un liderazgo en esa región, mientras que por los países en la región esto implica tener un vocero, ¿no? Y ahí hay un cierto desacuerdo sobre lo que eso implica, ¿no? Vemos en Europa, obviamente, hay dos países que no tienen ningún interés de abandonar su influencia muy importante, y vemos que en el caso de Francia, el poder que tiene dentro del Consejo de Seguridad no refleja su influencia que tiene en la política internacional en términos más generales. Y otros países muy importantes económicamente y en términos de tamaño demográfico es India. Sí, claro. Y que no está entonces como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Olga, para cerrar, la misma pregunta a ti, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta? Ya hablamos del Consejo de Seguridad en cuanto a temáticos o problemáticas. Tú ya esbozabas algo, refugiados, Siria. ¿Cuáles van a ser los principales hechos y cómo crees tú, para cerrar, que lo va a hacer Guterres como secretario general? Bueno, yo creo que el desafío principal va a ser digamos, mantener la paz y aliviar las catástrofes humanitarias. No va a poder acabar con las guerras, eso es expectativa absolutamente incumplible, pero por lo menos disminuir, digamos, su intensidad, buscar algún entendimiento entre las potencias que intervienen digamos, en los conflictos locales y regionales. Sí, eso va a ser un desafío muy grande, y como en los tiempos de la Guerra Fría de alguna manera se encontraba un espacio para negociar, para bajar la intensidad de la conflictividad, bueno,
digamos, también que se convierte en un espacio que permite bajar la intensidad de los conflictos actuales. El tema de los refugiados es un tema, digamos, muy importante. El tema Guterres, ¿tú dirías que va a ser más parecido a un opaco Ban Ki-moon o más parecido a Boutros Boutros-Ghali o a Kofi Annan respecto de la relación que va a tener con las potencias? Es decir, yo creo que en cierta medida tiene detrás suyo un continente con una gran, bueno, digamos, aparte de gran poderío económico y político, una enorme experiencia internacional y diplomática que es Europa. Sí, hace mucho tiempo no había un europeo y, bueno, precisamente desde la creación de la Unión Europea no había un europeo representando ya, digamos, globalmente a esta unión. Sí, digamos, también tiene una, digamos, una corriente política que tiene propuestas en todos estos temas, como es la Internacional Socialista. Yo creo que, bueno, en general viene de una tradición política cultural, digamos, con un discurso mucho más desarrollado en comparación con Ban Ki-moon, que viene de una diplomacia, digamos, más bien pragmática y muy acotada, como es la diplomacia del sudeste asiático. Entonces, digamos, vamos a escucharlo mucho más veces, con declaraciones, yo creo que mucho más mediáticas en este sentido. Yo creo que va a aparecer más a Kofi Annan o a Boutros-Ghali, y sus relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que, es decir, si esperamos el resultado de las elecciones en Estados Unidos, ahí vamos a ver. Claro, ya, okay. A favor del Partido Demócrata, sí, como hasta ahora indican las encuestas, yo creo que no sería tan difícil, digamos, la relación por cierta afinidad de ideas, programática, etcétera. Como después del Brexit de Colombia, mejor ni nombrar la encuesta. Nadie sabe. Olga, muchísimas gracias por habernos acompañado, Carsten. Muchísimas gracias por haber estado en Cable a Tierra. Un tema relevante. No es el gobierno del mundo, pero es el principal órgano diplomático, y lo que haga Guterres entonces va a impactar de alguna u otra manera, y probablemente de manera relevante, mientras menos recursos se tengan de esas personas, en la vida de 7.000 millones de personas. Nos vemos la próxima semana. Chao.